Buenas tardes, ¿alguna vez has visto a los gitanos de Hungría bailando berbuncos? No, pues dentro vídeo. ¿Sabías que esta fue la danza que inspiró a Merz a componer su Fantasía húngara? Una de las piezas más emblemáticas de la guitarra romántica del siglo XIX. Los berbuncos eran danzas que se bailaban en fiestas en Hungría, que se hacían cuando venían reclutadores de pueblo en pueblo buscando mozos para ser soldados. Por eso Werben en alemán es reclutar, y de ahí viene la palabra berbuncos, la danza de los reclutas. Eran los gitanos quienes solían tocar siempre la música. Ellos se especializaron en componer berbuncos y en interpretarlos. Y los hombres los bailaban para demostrar sus habilidades atléticas. Por eso esta danza tiene tantos saltos, acrobacias, vueltas, porque así demostraban su buena condición física para llegar a ser soldados. Pero no creáis que esto solo iba de pueblo en pueblo, porque los berbuncos llegaron a la corte, a palacio. Compositores gitanos como János Bihari llegaron a tocar en la corte de Viena. A la gente le gustaba tanto el berbunco que lo metieron en óperas, en piezas de cámara como esta, o en fantasías que os voy a tocar con mi guitarra a continuación. La Fantasía húngara de Merz. Johann Kaspar Merz nació en 1806 en el Reino de Hungría, en lo que actualmente es la zona de Bratislava. Fue un niño prodigio de la flauta, de la guitarra, y era también compositor, muy moderno para su época. Mientras que Fernando Sor o Dionisio Aguado seguían en el estilo de Mozart o Haydn, miraba al futuro, al romanticismo. Y en 1856, un aristócrata ruso, Nikolai Petrovich Makarov, amante de la guitarra, organiza el concurso de Bruselas, un concurso para darle valor y fomentar que los compositores compongan música para su instrumento favorito, la guitarra. Merz se quiso presentar y envió 3 obras agrupadas en el Opus 65. Opus significa obra, y esta en concreto contenía Le Gondolier, Fantasía original y la Fantasía húngara. Pero desgraciadamente falleció antes de saber que para él iba a ser el primer premio a la mejor composición del concurso, dejando a uno de los mejores compositores de la época, Napoleón Coste, en el segundo puesto. Aún así, cuando le dijeron a Coste que había quedado segundo, él dijo: "Para mí es el honor más grande recibir el segundo premio después que Merz, el más grande compositor guitarrista que existe". Merz tocaba una guitarra de 10 cuerdas. Por eso encontramos algunas notas en su obra que no podemos dar con las guitarras modernas, pero son 2 o 3 notas que se octavan y no hay problema. Como os iba diciendo, esta fantasía húngara se basa en los berbuncos. Guarda paralelismos y similitudes con la danza gitana andaluza, el flamenco, en algunos de sus gestos más característicos. Esa danza gitana húngara de reclutamiento que tenía 2 secciones contrastantes. La san, lento, que en la fantasía es un adagio maestoso, que contrasta con la sección friska, rápido. En un allegro vivace, donde explota el virtuosismo, la síncopa es un ritmo que va acentuando la parte débil del compás, o las escalas rápidas por octavas. A veces imita incluso instrumentos húngaros como el cimbalón, un instrumento de percusión típico de Hungría. No debemos olvidar que esta pieza también lleva mucha influencia del piano. Merz fue uno de los primeros compositores en imitar con la guitarra técnicas virtuosas del piano que vio en compositores como Liszt, Chopin
esta influencia del piano también le venía por su mujer, Josephine Plantin, una gran pianista de concierto a la que conoció cuando estaba de gira. Se casaron y formaron un dúo artístico tocando por toda Europa. Él tocaba la guitarra y ella el piano. Y muchas de sus composiciones para guitarra y piano las hicieron juntos. Gracias a Josephine conservamos la música de Mertz, pues se encargó de publicarla y de que no cayera en el olvido. Si queréis aprender a tocarla, encontraréis partituras y tablaturas con mis digitaciones en paolahermosin.com y ojalá que os guste mucho mi interpretación. Cuéntame qué te ha parecido o sugerencias de otras músicas que hacer en el canal. También puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.